Hola, muy buenos días, jóvenes. Hoy vamos a estar estudiando el tema de polígonos, siempre continuando con la serie de temas que hemos estado estudiando en el área de geometría. Y esta es la primera parte de la lección. Y el tema es acerca de los diferentes tipos de polígonos que existen. Y comenzamos haciendo una definición de un polígono como la unión de varios segmentos de manera que no se crucen y solamente se tocan en sus extremos. Los polígonos tienen nombres especiales que eso dependen del número de lados. Ya habíamos estudiado en la parte anterior el triángulo, que es un polígono que tiene tres lados, ¿verdad? Que es la unión de tres segmentos y satisface ciertas condiciones para que se pueda clasificar como un triángulo. Luego tenemos un cuadrilátero, que después de este video, esta va a ser la segunda parte de la lección, que vamos a estar estudiando más a profundidad el tema de cuadriláteros, que es un polígono con cuatro lados. Tenemos el pentágono, que es un polígono de 5 lados. Tenemos el hexágono, un polígono de 6 lados. El heptágono, un polígono de 7 lados. Y el octágono, un polígono de 8 lados. Y así sucesivamente, dependiendo de cuánto es el número de lados, así se le va dando la clasificación. Claro que hay algunos que son más conocidos que otros, si cumplen con ciertos requisitos. Por ejemplo, si tiene tres lados y cumple los requisitos, puede formar lo que es un triángulo. También tenemos el hexágono, que son los que tienen seis lados, y así sucesivamente, dependiendo de cuáles sean las características, va a formar figuras que son muy conocidas. Por ejemplo, en el de cuadrilátero de cuatro lados, una de las figuras bastante conocidas es el cuadrado y el rectángulo, ¿verdad? Que tal como le vuelvo a repetir, tienen que tener ciertas características para que sea un cuadrilátero clasificado como un cuadrado o clasificado como un rectángulo. Existen polígonos que son convexos y polígonos que son cóncavos. Para comenzar y darle una definición de un polígono que es convexo o un polígono que es cóncavo, vamos a decir que un polígono es convexo si no hay dos puntos del polígono en lados opuestos de una recta que contenga un lado mismo del polígono. Eso lo podemos verificar tirando diagonales. Si nosotros tiramos diagonales dentro de las figuras, por ejemplo, si yo tiro una diagonal aquí como se fijan no cruza a otro lado del segmento, siempre queda contenido dentro del mismo polígono. Lo mismo sucede si yo tiro aquí una línea. Bueno, debería ser una diagonal recta, no me queda recta, ¿verdad? Tiro las líneas, siempre queda dentro del polígono. Lo mismo sucede aquí. Estos entonces se conocen como convexos. Tiro la diagonal y siempre queda contenido dentro de la figura. Sin embargo, si nosotros observamos estas figuras de acá abajo, si yo quiero unir aquí, esta con esta, me queda dentro. Pero estas de aquí, estas dos vértices, no me quedan adentro, ¿verdad? Entonces, como esta unión aquí es al tirar esta diagonal de este vértice con este vértice me queda afuera, es un cóncavo. Lo mismo sucede aquí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí queda dentro, pero si se fijan en este punto, me queda una por fuera al querer unir estas dos. Lo mismo sucede con esto, al quererla unir, me queda la línea fuera del polígono. Entonces, dependiendo si cuando yo tiro una diagonal, esta me queda dentro del polígono, yo puedo decir que es un polígono convexo y si no, es un cóncavo. Para clasificar un polígono regular, tiene que tener tres características. Número 1, que sea convexo. Número 2, que todos sus lados sean congruentes. Y número 3, que todos sus ángulos sean congruentes también.
También tenemos un polígono inscrito en un círculo. Un polígono inscrito en un círculo es aquel polígono que tiene el vértice del polígono contenido dentro de la circunferencia. Por ejemplo, este está inscrito dentro de un círculo, está contenido dentro de la circunferencia, mientras que el polígono circunscrito está fuera de la circunferencia, es decir, que todos sus lados son tangentes a la circunferencia. Ahora, para poder estudiar el tema de polígonos, necesitamos definir algunas propiedades que nos van a ayudar a la hora de resolver algunos de los problemas que que involucran este tipo de tema, que es el de polígono. Y empezamos antes de dar las propiedades definiendo lo que es un apotema. Y un apotema de un polígono es un segmento perpendicular que va desde el centro de la figura, como lo vemos acá, hasta uno de sus lados. Como repito, hasta uno de sus lados, no hasta el vértice, sino del centro hasta uno de sus lados. Y estas propiedades que ustedes van a tener que estudiar, las van a anotar en su cuaderno porque les van a servir para los ejercicios que vamos a resolver posteriormente sobre este tema. Nos dicen la propiedad número 1 que los radios de un polígono regular son congruentes. Número 2, que los apotemas de un polígono regular también son congruentes, es decir, que independientemente de a qué lado yo esté tirando mi apotema, siempre va a ser igual, ya que eso es indistinto. Propiedad número 3, el perímetro de un polígono regular, ojo con esto, está dado por n, que es el número de lados, por L, que es la longitud que mide cada lado. Sabemos que el perímetro es toda la distancia que hay afuera del polígono. Propiedad 4. Para un polígono regular de n lados, si necesitamos encontrar el ángulo central, este va a medir 360 entre el número de lados que tiene el polígono. Si lo que necesitamos encontrar es el ángulo interior, este va a medir n-2 por 180 entre n. Si quiero encontrar el ángulo exterior, este va a medir 360 entre el número de lados. Propiedad número 5. La suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono está dada por esta fórmula. n-2 por 180 para un polígono de mayor de 3 lados. Propiedad número 6. La suma de las medidas de los ángulos externos de un polígono de n lados es de 360 grados, si se considera solamente uno en cada vértice. Propiedad número 7. El área de un polígono regular está dado por un medio de n por L por A, donde n va a ser el número de lados, L va a ser la longitud y A va a ser el apotema. O también la otra fórmula es que el área va a ser igual a un medio del perímetro por el apotema. También con estas mismas propiedades tenemos algunas fórmulas que ya están dadas dependiendo del número de figuras. Y sean R, A y L el radio, el apotema, el lado y el radio, el ángulo interno P y P, el ángulo central, tenemos estas figuras que ya están dadas, cuál va a ser la longitud, el apotema y la medida de sus ángulos internos y su altura. Por ejemplo, tenemos en el polígono número 1 las fórmulas, si la figura que nosotros tenemos es un triángulo, luego tenemos en la figura número 2 si es un cuadrilátero, en la figura número 3 si es un pentágono, en la figura número 4 si es un hexágono. Estas figuras o estas fórmulas ustedes las van a tener que anotar igualmente junto con las propiedades en su cuaderno porque nos van a facilitar. Si nosotros quisiéramos calcular todas estas que nos están dando, todas estas fórmulas, nosotros miraríamos que necesitaríamos muchos conocimientos previos para poderlo lograr. Entonces es mejor que únicamente tengamos ya la fórmula para que nosotros podamos aplicarla y se nos haga más fácil que estar queriendo deducirla. Entonces si la figura ya es conocida, únicamente nos venimos a las fórmulas y miramos, dependiendo de qué tipo de polígono es, cuál es la fórmula para cada uno de los datos que nos están dando. Y vamos a cerrar con estas 5 figuras más. Son
que es el del pentágono, el hexágono, el octágono, el decágono y por último un dodecágono. Y dependiendo de qué figura es la que nosotros tengamos, nos vamos a venir como referencia a esta figura. Así que antes de comenzar a ver los ejercicios que voy a desarrollar, les pido que detengan, hagan una pausa, anoten en su cuaderno tanto las propiedades como las fórmulas para cada uno de ellos, por lo menos llegar hasta el hexágono, que es la figura más común que nos aparece, así que es normalmente hasta el hexágono, y si en todo caso pues ocupáramos alguna de las otras figuras, entonces podríamos venirse al cuaderno, ¿verdad? Pero normalmente llegan hasta lo más 8 lados cuando estamos haciendo ejercicios. Y luego de que ustedes hagan todo esto, tomen sus datos, pues vamos a comenzar a hacer los ejercicios propuestos. Y tenemos ejercicio número 1, determine el área de cada polígono dado. Bueno, entonces para empezar vamos a resolver estos dos ejercicios y vamos a recurrir a la ayuda de dos figuras que son ya conocidas, dos polígonos muy conocidos. Uno es el triángulo rectángulo, que hemos estado estudiando anteriormente. El área de un triángulo rectángulo es igual a 1/2 de la base por la altura. Y al área de un rectángulo, que es igual a base por altura. Para ello vamos a identificar estas dos figuras en esta que tenemos aquí. Vamos a identificar primero todos los triángulos y los vamos a enumerar. Vamos a decir que este es el triángulo 1, este es el triángulo 2, este es el triángulo 3, este es el triángulo 4. Y aquí mismo dentro de la figura podemos formar otros triángulos. Vamos a decir que este de aquí es el triángulo 5, el triángulo 6 y el triángulo 7. Y vamos a empezar a calcularlos. El triángulo 1 va a ser igual a 3 por 2 entre 2. El triángulo 2 va a ser igual a 8 por 2 entre 2. El triángulo 3 va a ser igual a 8 por 6 entre 2. 6 entre 2 son 3, esto es igual a 24. El triángulo 4 va a ser igual a, vamos a ver, aquí tenemos 3 por 2 entre 2. El triángulo 5, que va a ser igual a la base, toda la base de aquí hasta acá mide 10 por la altura, que tendríamos, si aquí hay 3 y en total hay 10, quiere decir que 10 menos 3 me quedan 7. El triángulo 6, que sería, si acá hay 10 y aquí hay 8, aquí tenemos 2 y 4. El triángulo 7, que es el último, va a ser igual al todo, que mide 8, por 6 menos 3 son 3, entre 2. Sería 4 por 3 igual a 12 unidades cuadradas. Entonces ya tenemos todos los triángulos. Ahora vamos a identificar los cuadrados. Vamos a decir que este es el 1, este es el 2 y tenemos 3. Entonces todos los rectángulos, rectángulo 1 va a ser igual a 3 de altura y 10 de base. 3 por 10 igual a 30. El triángulo 2 va a ser igual a, serían de altura tiene 8 y de base 4.
Y el último, que tiene 8 por 3 también. 8 por 3, perdón, 4 por 8, 32. Y 3 por 8, 24 unidades cuadradas. Y ahora el área total va a ser la suma de todas las áreas que tenemos aquí, que serían 3 más 8 más 24 más 3 más 35 más 4 más 12 más 30 más 32 más 24. El total es 175 unidades cuadradas. Y así calculamos el área de toda esta figura. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 2. Para la figura número 2 es más fácil calcularla haciendo como que todo el cuadrado está completo y restándole estos dos rectángulos internos que no tiene. O sea que vamos a decir que acá hay un rectángulo y acá hay dos, pero vamos a calcularlo como que estuviera completa. El área va a ser igual al área del cuadrado que es este de aquí, menos los dos pedacitos huecos que tiene aquí, que son el área del rectángulo 1 más el área del rectángulo 2. O sea, las sumamos estas dos áreas y se las restamos al cuadrado completo. Entonces, el área del cuadrado es 10 por 10, que es 100, menos el área del rectángulo 1, que mide 6 por 4, más este cuadrado de aquí, 2, que si se fijan tengo 6 de aquí, pero acá tengo 1 y 2, quiere decir que aquí en medio tengo los 3 por 4. Entonces el área va a ser igual a 100 menos 6 por 4, 24, más 3 por 4, 12. Área va a ser igual a 100 menos, aquí serían 4, 6, menos 36. Quiere decir que el área final va a ser igual a 64 unidades cuadradas. Ejercicio número 2. Nos pide que encontremos el perímetro y el apotema de un hexágono regular, cuya área es de 50 raíz de 3 unidades cuadradas. Vamos a comenzar dibujando un hexágono. El hexágono es una figura que tiene 6 lados. Y este es el radio y este es el largo. Y el radio es igual al largo. Y el apotema es el que está aquí en medio. Bien, una vez que tenemos la figura, vamos a comenzar a hacer los cálculos. Para ello, debemos de remitirnos a las fórmulas y a las propiedades que teníamos anteriormente en el enunciado. Antes de iniciar el problema, les decía que el área, de acuerdo a las propiedades, el área para un polígono es igual a un medio de n por L por A. Y también el área va a ser igual a un medio, vamos a ver,
del perímetro por el A. Cualquiera de las dos fórmulas se puede aplicar. Sin embargo, no tenemos el perímetro. En este caso, aquí tenemos el número de lados, el L es el mismo R y el apotema, que en este caso lo único que tenemos sería el área, que es 50 raíz de 3. Para un hexágono, de acuerdo a las fórmulas que teníamos anteriormente, que le había dicho que anotara, para un hexágono el apotema está dado por raíz de 3 medios sobre R. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a igualar esta área que nos están dando, 50 raíz de 3, a 1 medio de NL por A, esta área. Vamos a reemplazar 1 medio por N, donde N es el número de lados, que vale 6, por la longitud, que la longitud en esta figura es igual al radio. Entonces vamos a ponerle, en vez de L, le vamos a poner R, dado que en la fórmula del apotema lo tenemos en función de R. Y en vez del apotema vamos a sustituir y vamos a poner que el apotema para este hexágono es igual a raíz de 3 sobre 2R. Y de ahí vamos a proceder a desarrollar el ejercicio. 6 entre 2 son 3, raíz de 3 entre 2, R al cuadrado. Tenemos raíz de 3 en ambos lados de la igualdad. Vamos a cancelar. Me va a quedar 50 por 2 son 100 sobre 3 R al cuadrado. Quiere decir que el radio va a ser igual a raíz de 100 sobre 3. Pero a mí lo que me están pidiendo es el perímetro y el apotema. Entonces, el radio ya habíamos dicho que es el mismo L, que es igual a 100 sobre raíz de 3. Con esto voy a encontrar el apotema, que es igual a 3 medios de R. Entonces voy a tener que el apotema va a ser igual a raíz de 3 sobre 2 por R, que es raíz de 100 sobre 3. El apotema va a ser igual a raíz de 3 sobre 2, raíz de 100 sobre raíz de 3, cancelo. Raíz de 100 es 10, entre 2, el apotema vale 5. Entonces, ya tengo el apotema, me falta el perímetro. Y voy entonces a reemplazar el área que ya tengo aquí, aquí, y el apotema, y voy a despejar para el perímetro. Quiere decir que 2 veces el área va a ser igual a P por A, despejando este 2, hasta acá multiplicar. Y quiere decir que 2 veces el área entre el apotema me va a dar el perímetro. Entonces tengo 2 veces el área, que es 50 raíz de 3, entre el apotema, que es 5, me va a quedar el perímetro. Entonces el perímetro, voy a copiarlo acá, va a ser igual a 100 raíz de 3 entre 5. Para finalizar, el perímetro entonces va a ser igual a 20 raíz de 3 unidades. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 3, que me pide que encuentre el área de un hexágono regular si el apotema mide 3 raíz de 3. Entonces, esto es igual a lo que hicimos anteriormente. Ya tenemos el apotema para un hexágono, que es 3 sobre 2 R. En este caso ya me están dando el apotema, que es igual a 3 raíz de 3, igual a 3 sobre 2R. Puedo despejar para R. Aquí tenemos raíz en ambos lados. 2 por 3 me va a quedar 6 igual a R. Ya tengo el R. Entonces voy a reemplazar
en la fórmula que tengo que el área es igual a 1/2 de n por L por A, sabiendo que R en un hexágono no es igual a L, es una figura regular, entonces el área va a ser igual a 1/2 por 6 por el L, que es 6, y tengo ya y me piden el área, y tengo el apotema, que es igual a 3 raíz de 3. Quiere decir que el área va a ser igual a 6 por 6, 36, entre 2, 18, por 3, 54, raíz de 3, unidad cuadrada. Ejercicio número 5 me pide determinar las medidas de los ángulos de un polígono regular de 5 lados. Entonces, basándonos en los principios que hemos estado estudiando anteriormente, ¿verdad? Tenemos que el área, nos decía que el área, de acuerdo a las propiedades, para un ángulo central es igual a 360 grados entre el número de lados, y en este caso es un polígono de 5 lados, quiere decir que va a ser igual a 360 entre 5, quiere decir que cada ángulo de ese polígono mide 72 grados. Por último, nos pide el número 5 determinar el número de lados que tiene un polígono regular y nos está dando la medida del ángulo interior, que es de 135 grados. Para ello, si recordamos también las propiedades, nos decía que los ángulos interiores de un polígono regular estaban dados por esta fórmula, entre m. Y ya nos está diciendo que esa medida tiene que ser 135 grados. Entonces vamos con esta fórmula, vamos a despejar para encontrar a qué tipo de polígono o qué número de lados corresponde a un polígono con 135 grados en sus ángulos interiores. Vamos a decir n menos 2 por 180 es igual a 135 grados por n. Pasando a multiplicar, multiplico este con este, me va a quedar 180n menos 360 es igual a 135n. Vamos a decir 180n menos 135n es igual a 360. Entonces me quedaría 45n es igual a 360. N va a ser igual a 360 entre 45. N va a ser igual a 8. Quiere decir que este es un polígono de 8 lados. Y bien, esta es la primera parte de la lección. Vamos a estar estudiando en el segundo video cuadriláteros, que ya tienen todo el material en la plataforma, donde ya me imagino que a estas alturas ya deben de haber estudiado todas las que son las definiciones y propiedades, porque en la siguiente lección vamos a estar resolviendo ejercicios en base a las propiedades que les subí en la presentación.